bienvenidas a otro episodio de Bright Goal. Hoy tengo una invitada que representa exactamente por qué nació este proyecto. El acompañamiento entre migrantes que ya han vivido en carne propia lo que significa empezar de cero en otro país. Sigrid, una mujer abogada en Venezuela, licenciada en Administración de Empresas, maestría en Derecho del Trabajo y doctora en Ciencias Políticas. Su viaje la llevó por países, fronteras, trabajos inesperados y trámites que tuvo que enfrentar prácticamente sola. Pero también la llevó a descubrir una fuerza que hoy pone al servicio de otros. Ahora acompaña a migrantes en sus procesos y se ha convertido en una verdadera embajadora de su comunidad. Hoy vamos a conocer su historia, no solo lo que vivió, sino lo que la vida le enseñó en el camino y cómo convirtió una experiencia dura en una misión para ayudar a otros. Pues bienvenida, Sigrid, gracias por estar aquí. Bien, bueno, gracias, de verdad que agradecida por esta presentación, creo que no inmerecida, pero siempre a pesar de mi formación, pues siempre soy humilde y de verdad que agradecida primero por invitarme, por seleccionarme entre tantas mujeres que al igual que yo quizás están dando su granito de arena por apoyar, por brindar cualquier orientación al migrante. Bueno, gracias de verdad por tu proyecto. También estuve encantada cuando recibí la invitación. Al revisar, pues también es un proyecto maravilloso el que tú haces. Y bueno, es como esa, tú me dices, ese viaje que te lleva a ti luego a encontrar ese propósito interno que realmente Dios comienza o sigue trabajando en ti. Ay, qué bonito. Y pues vamos a Bueno, darle, vamos a conocer tu historia. mi nombre es, bueno, como ya tú lo dijiste, mi nombre es Sigrid Paz. Soy venezolana. Eh, ya tengo 5 años y algo en los Estados Unidos. Bueno, yo creo que es la historia, no sé si parecida a la de muchos, pero sí a la que venezolanos e hispanos atravesamos, pues cuando nos vemos obligados a salir de nuestro país. Tengo 2 hijas, un matrimonio, Claro. una persona como tú, como yo, pero que simplemente, como dicen ustedes los mexicanos, les estamos echando ganas a la vida y esas ganas nos invitan pues a acompañar, a abrazar y a llevar de la mano también a otros. Claro, pues a cada quien nos tocó en donde nos tocó, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Y pues tú allá, yo acá, y muy contenta de que podamos platicar un poquito de cómo fue todo este proceso. ¿Cómo recuerdas tú esa Venezuela en la que naciste antes de que todo empezara a cambiar? Bueno, y disculpa la sensibilidad, pero todavía eso hace mella en mi corazón. La Venezuela que yo conocí era una Venezuela donde todos compartíamos, una Venezuela de alegría, una Venezuela de amabilidad, una Venezuela donde tu vecino era tu hermano, donde cerrábamos las calles en Navidad para compartir todos juntos en familia un plato navideño, donde asistíamos a la iglesia para ayudar, para servir, donde había trabajo, donde había educación, donde había formación, donde había respeto, donde cada quien podía expresar lo que sentía sin ningún tipo de inconveniente. Recuerdo que yo me crié con mi abuela materna, eran 2 hermanas. Ella era de un partido político en Venezuela, COPEI, y su hermana era del partido político opositor contrario, que era Acción Democrática. Y ellas se echaban broma entre esas diferencias, lo que era Acción Democrática COPEI, pero se veía una armonía maravillosa y eran dos dirigentes de esos partidos en la comunidad y había una camaradería, ¿no? Entonces, esa es la Venezuela que recuerdo, la Venezuela donde nos abrazamos todos en familia, donde el compadre, el vecino, donde nadie se iba sin un vaso de agua, sin una tacita de café, sin en qué te puedo ayudar, donde había alegría, donde había unión, donde había paz, donde había libertad, respeto, educación, o sea, como que ese mundo soñado donde todos Claro, queremos vivir. se escucha muy lindo, se escucha Sí, muy bonito. sí. Y en qué momento tú sentiste que tu país ya no era el mismo? Bueno, Que algo se había roto en la vida cotidiana de los venezolanos.
En Venezuela esa ruptura comenzó poco a poco. Eh, Obviamente hubo unos problemas de corrupción de los partidos tradicionales, Acción Democrática y COPEI, y luego, bueno, vino lo que se llama esta lamentable revolución chavista. Desde este momento se comenzó yo observé que comenzó a resquebrajarse muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no se había comentado, yo soy abogada, graduada en Venezuela de abogada, tengo más de 30 años de graduada. Bueno, cuando yo comencé a ver que ganó Hugo Chávez Frías, y luego que lo primero que hizo fue modificar la constitución cuando los poderes públicos ya se estaban unificando, no había esta independencia de los poderes, y disculpa que me exprese así, pero desde mi perspectiva, eso es lo que ha generado todo, o sea, donde la Asamblea Nacional hacía lo que el presidente decía, donde ya el TCJ, que era el orden judicial, solamente obedecían a los criterios del partido de turno del presidente. Yo digo, eso no está mal, y comenzó todo, comenzaron el irrespeto por las libertades, las modificaciones, expropiaciones de empresas, expropiaciones de fincas. Para poder estar en un cargo X y Z tenías que tener la carta del PSV, donde comenzaban a obligarte a tener que ir a asistir a marchas políticas con una franela roja, donde para poder tener acceso a la comida tenías que hacer largas colas supervisadas por los militares, y donde tenías que estar en el Consejo Comunal para tener una bombona de gas. Bueno, no sé cómo se dice en los países, pero es como el gas para poder cocinar. Ya lamentablemente Venezuela comenzó a dejar de ser lo que era. O sea, y habían ese enfrentamiento, ese odio que en un momento, lamentablemente, no me incluyo 100%, pero sí nos abarcó nuestros sentimientos, donde éramos un país dividido, los opositores contra el chavismo. Lamentablemente, pues eso fue insertándose como que el ser rico es malo, el tener tus propias necesidades, cubiertas tus necesidades era malo, donde el que tenía o el que trabajaba o el que tenía una herencia, en fin, era visto como el enemigo, porque el que no tiene, pues era porque tú le estabas oprimiendo. Entonces el país se comenzó a desmoronar. Yo es sorprendente, donde el estado donde yo vivía, donde él era o sigue siendo pues un eje agropecuario, donde fincas tradicionales, fincas donde eran 100% productivas, que suministraban de alimentos a la mayoría del país, pues eran expropiadas para nada. Para nada, porque era simplemente para llevarse el ganado, para llevarse los insumos, simplemente para decir yo tengo el control, y luego eso se comenzó así las empresas, las principales empresas. Entonces de verdad que mi país comenzó así siendo un caos, y para colocar gasolina a tu carro era una cola, era un filtro, era un pagar. De verdad que es lamentable como mi país se convirtió, y lo peor fue cuando comenzaron a castigarte, o a de alguna manera pretender, que ya luego ya se convirtió en un hecho que es público, que tu opinión política, tu opinión religiosa, tu opinión, siempre que estuviera en contra del gobierno, ya iba a comenzar a ser castigada. Dije, ya, lamentablemente Venezuela ya no. ¿Sería esto uno de los momentos que te hizo pensar el irte? O también influyó mucho porque me comentabas que tu hermano había sido detenido por estas mismas diferencias que ahorita tú nos cuentas, ¿no? Que si eres de un partido y no les parecía a los otros, pues ahí van presos todos los que no tengan la misma línea de pensamiento político. ¿Eso A eso sería iba. algo Sí. que te movió a ti para decidir que esto es un impacto en mi familia y necesito a lo mejor moverme? Bueno, a eso iba, ¿no? Realmente eso comenzó a impactar en todos los niveles de mi vida, porque ya los niveles de vida no eran igual, pero fue fundamental, o fue un hecho que marcó y que me marca aún, pues, la detención de mi hermano. Como te comentaba, pues nosotros veníamos de una tradición política de crianza, de respeto, de valores, de libertades. En ese ambiente fuimos criados, en ese ambiente, pues, crecimos, y mi hermano ha sido desde siempre, desde su juventud. Él pertenecía al centro de estudiantes, ha sido un servidor innato. Y no es porque sea mi hermano, pero ha sido un servidor innato, y es fiel defensor de eso. Por mi formación política,
por mi formación ciudadana, pues yo también lo acompañaba en la mayoría de esos activismos cívicos pacíficos que realizábamos ya cuando estábamos comenzando a ver ese irrespeto a las libertades. Y sí, lamentablemente, mi hermano tiene un liderazgo natural, como te digo, y él fue designado como el coordinador de la Mesa de la Unidad. Él organizó una gran mega jornada alimentaria, porque en ese momento ya el déficit alimentario era horrible. Bueno, yo misma viví, yo dije, Bertale, ya comenzaron a resquebrajarse cuando en los supermercados tenías que hacer filas, incluso llegar a las 5 de la mañana o dormir para poder comprar aceite, arroz, papel sanitario, o sea, eso era un caos. Y el poder rogar o suplicar por un jabón, por un simple producto de necesidad básica. Bueno, producto de eso, pues mi hermano era dirigente del partido político Primera Justicia. Yo también estaba con él en la parte de asesoría jurídica y política. Yo era testigo de mesa, él también, en fin. Hubo una gran marcha. Él ni siquiera estaba presente porque él tenía su negocio, pues, y él fue en una marcha, entonces, pero como era dirigente político, era el coordinador, pues hubo una gran manifestación. Ya ese día, en la mañana manifestaron los médicos por las condiciones de salud, en la tarde fueron los estudiantes, incluso mi hija mayor también estuvo en esa manifestación. Bueno, y eso desembocó en enfrentamientos porque los militares comenzaron a golpear y atacar a los jovencitos que estaban simplemente tentados porque en donde yo vivo eran dos ciudades, en un municipio que un puente los divide, ¿no? San Carlos de Zulia, Santa Bárbara de Zulia. En ese puente estaban sentados los jóvenes, simplemente una manera de manifestar pacíficamente sentados. Comenzaron a golpearlos bombas lacrimógenas, mucha gente se opuso y en esa lucha, pues lamentablemente se infiltraron los grupos armados que también ha fomentado el gobierno, que se llaman los grupos armados ilegales colectivos, que allá eran liderados incluso por funcionarios públicos y aprovecharon toda esa circunstancia para hacer saqueos, incendiar la alcaldía y luego pretender culpar de eso a la oposición, a las personas que estaban allí. Pues de todo eso, a uno de los que inculparon fue a mi hermano, situación que era totalmente falsa, porque yo ver todo eso, fiesta ya, hermanos, vamos a la casa, no se quiso ir, pues, yo estoy aquí, yo estoy tranquilo. Pues él fue detenido, lamentablemente fue detenido de manera injusta, no se le permitió inicialmente derecho a la defensa, fue juzgado por un tribunal militar. Yo formé parte luego de la defensa, me incorporé a la defensa con él y esos fueron días horrorosos. Primero por la injusticia, ¿cómo un civil va a ser juzgado por un tribunal militar sin una prueba? Sin una prueba. Y él, Claro, o sea, llevamos todos los testigos que estaban alrededor de él. Yo misma fui testigo porque yo lo fui a buscar porque vivimos cerca. Como decir, el centro de la ciudad es acá y nosotros vivíamos como a 4 kilómetros, vivíamos cerca. Yo lo fui a buscar cuando vi todo esto, hermano, no, 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 yo me voy a quedar aquí porque el negocio tal y no sé qué. En fin, ya habían 4 o 5 comerciantes porque era un centro comercial donde había como alrededor de 10 locales, ¿no? Bueno, a los 2 días, mi hermano sorpresivamente se lo llevan de manera tan injusta. Él vivía en otro lado con su pareja y lo trajeron desde esa casa hasta donde vivía cerca de mí con un supuesto allanamiento con más de 15 personas del SEBIN encapuchados, vestidos de negro, fuertemente armados. Yo me di cuenta porque vivo cerca, yo salí corriendo y yo me enfrenté con esos funcionarios, que era eso, cómo iba a haber un allanamiento sin orden judicial, que él tenía derecho a un abogado, que yo quería entrar con él, y fue un enfrentamiento tan fuerte, yo me sentí tan impotente y fueron momentos tan difíciles de ver cómo a mi hermano le violentaban todos los derechos y yo no podía hacer nada. Yo me enfrenté a ellos, me calmé porque él mismo dijo, hermana, cálmate que va a ser peor, va a ser peor. Y el jefe del SEBIN, obviamente, yo sé que me identificó, yo también lo identifiqué a él, porque a pesar de tener el pasamontaña, de alguna manera se le veían los nombres y entonces eso fue una situación terrible. Él fue trasladado luego a Maracaibo. Inmediatamente, eso fue uno de los hechos más tristes, verlo en las páginas de los periódicos. No había pasado un día y estaba el ministro de Relaciones Interiores acusándolo de terrorismo, colocándole unas fotos con granadas,
armas, situación que fue falso porque yo estaba ahí. Primero, ninguno de mi familia usamos armas, ni nos gustan las armas. Segundo, mi hermano ni siquiera una de eso, no sé, en Navidad nosotros hacemos como estrellitas, fuegos, ni siquiera eso. Mis hijos y mis sobrinos le echaban broma y le tiraban eso por los pies. Es el hermano más cobarde que tenemos con relación a eso. Entonces, es lamentable toda esa injusticia. Bueno, fue juzgado en tribunales militares, Que se estuvo le haya detenido. inventado, Sí, y eso fue un claro, hecho que se le haya público. inventado todo eso. Y todo eso fue juzgado y fue llevado a San Cristóbal, que eso es como a unas 3 horas de donde vivíamos. Fue juzgado en Maracaibo y eso fueron unos 6, 7 meses terribles de lucha, de irlo a visitar, de buscar los recursos, de esa defensa, de ver cómo no tenían ninguna prueba en su contra y el juez decía, va a juicio, fue enjuiciado y miles de recursos. No tenía, habían pasado las 48 horas de luego de la presentación y tenía hasta 48 horas para presentarlo. En fin, todo eso realmente minó en mí. Este, no inicialmente deseo de irme, pero sí, ya esto aquí no va a funcionar. ¿Qué me motivaba? El sacar a mi hermano. El sacar a mi hermano, el poder tenerlo libre bajo cualquier medida, y así lo logramos. Luego de eso, este, todo eso cambió y la persecución se dirigió ya más a mí por estar precisamente sentando precedentes, igual, bueno, solamente a mí y también a los otros abogados, incluso tuvo también la mayoría está aquí en los Estados Unidos, por sentar precedentes que pudieran ayudar a otros presos políticos a estar en libertad. Wow. Entonces Sí. eso fue realmente ya lo que te obliga a decir, pues vámonos. Y si entendí bien tu historia cuando platicamos, tú mencionaste que sales con tus hijas. ¿Sales tú sola? ¿Tu marido no se va contigo en ese momento? Quiero entender. No, no, no. Ese no fue Tú el te momento. vas Sí, y ese no fue, disculpa, ese no fue el momento crucial. Ese fue el inicio, el momento crucial luego fue en agosto del 2019, donde ya comenzaron, perdón, a perseguirme en la universidad donde yo trabajaba, que era una universidad donde el gobierno también tenía sus tentáculos. Y bueno, adicionalmente a eso, ya yo tenía enfrentamientos también con la Guardia Nacional por el tema del suministro de gas, pero ya estaba identificada como la hermana de este opositor que estaba luchando por la defensa de los presos políticos en todos lados, porque yo insistía, entonces ya la persecución ya fue más fuerte, ya me amenazaron con mis hijas, y bueno, sí, mi esposo salió primero, porque él también obviamente fue amenazado inicialmente. Mi esposo salió primero, pero incluso con mucha sinceridad tengo que decir que ya ese momento había un requiebro en nuestra relación producto de todo esto, porque él no quería que yo siguiera en esto y entonces ya se había ido antes a otro país y luego yo salgo con mis hijas por la frontera de Colombia. Es una situación difícil, primero por la separación familiar. Yo dejé allá a mi madre, mis otros hermanos, toda mi vida. O sea, yo no vine en busca del sueño americano. Yo tenía mi sueño venezolano. Yo era profesora, me encantaba lo que hacía, me encantaba tutorear a mis muchachos, me encantaba, o sea, el pueblo donde estaba. O sea, yo no ibas vine hasta por ser ningún sueño. rectora de la universidad. Había Esas eran, oportunidad es- de ser esas rectora. eran, esas eran mis aspiraciones, o sea, yo siempre, porque pues, en esa universidad donde yo trabajaba, pues yo había sido contralora, había sido coordinadora de grupo de investigación, había estado asesoría jurídica, era en ese momento asesora del consejo académico, había sido asesora del consejo universitario. Yo dije lo que me falta, estaba siendo profesora de pre y posgrado, ayudaba a todos los departamentos prácticamente, yo los ayudaba a nivel jurídico y bueno, ya lo que quiero luego es ser rectora, es lo que yo decía, ¿no? Claro. Y bueno, toda esa vida pues se transformó en un momento cuando ya tu vida y sobre todo la de tus hijas, porque realmente, y no es que me siento una valentona, ¿no? Pero realmente por mí como tal no era mi gran preocupación. Lo que tenía que pasar conmigo, que pasara. Mi gran preocupación eran mis hijas y el futuro y las consecuencias que en eso mi madre que ya venía sufriendo de la detención de mi hermano. Entonces, bueno,
salí con mis hijas por vía terrestre en un rumbo no digamos desconocido, pero sí con la necesidad de buscar protección, seguridad y tranquilidad, obviamente con la esperanza de regresar. Pero sí, fue un Claro. camino difícil. Qué difícil cuando la migración se tiene que hacer por estas circunstancias como te tocó a ti, ¿sabes? Porque siento tu dolor, o sea, cuando me lo estás contando, mi corazón se hace chiquito, porque sé que amabas tu país, que amas tu país, que, como dices, yo estaba feliz ahí, yo lo tenía todo ahí. Y solo la diferencia de un pensamiento político diferente, tener que obligarte a, porque fuiste, quieras o no, obligada a tener que salir para que tus hijas tuvieran una mejor vida y que tú también no te les fueras a desaparecer. Entonces, es una migración muy complicada, muy dura. Después, cuando tú ya llegas a Estados Unidos, ¿cómo es tu proceso? ¿Tú tenías alguna noción de cómo le ibas a hacer para pedir el asilo o solo empezaste a leer con eso de que eres, pues, abogada de profesión? Pues eso también ayuda mucho que a una persona normal que a lo mejor no tenemos nuestro fuerte en la abogacía, pues no vamos a entender mucho. Pero ¿te ayudó un poco a ti cuando llegaste el decir, ok, vamos a hacer esto, esto y el otro? ¿O fue completamente diferente todo el sistema? Bueno, te confirmo esto que me estás diciendo. Definitivamente fue una migración forzada por protección a mi vida, la de mi familia, la de mis hijas. Y sí, cuando llegué a Estados Unidos, todavía llegué confundida. Y en mi corazón, no te lo voy a negar, a pesar de sentir el miedo, todavía había ese anhelo de, como de algún momento volver. Esto va a cambiar y algún momento volver. E inicialmente, te voy a confesar, no pedir protección inicialmente del asilo, no pensaba en el momento inicial, dije, bueno, voy a ver qué hay para poderme quedar un tiempo acá y luego cuando Venezuela mejore, pues yo puedo regresar. Yo llegué justo con el COVID, yo llegué el 16 de enero, el COVID aquí estuvo fuerte como en marzo. Y bueno, en las personas donde yo estaba, bueno, ¿qué vas a hacer? Ya está el COVID, pero ¿qué vas a decidir? ¿Qué vas a hacer o no? Yo todavía voy a esperar porque siempre cada año habían elecciones en Venezuela. Yo tenía la esperanza de que en esas elecciones todo iba a cambiar. Yo tengo miedo, pero quizás esto puede cambiar. Pido una extensión de visa de turismo. Ahí comencé yo precisamente. El sistema jurídico es completamente diferente. Sí, es completamente diferente. Yo tenía nociones de lo que era migración porque casualmente no sé si son designios que Dios te va poniendo o que uno no los entiende y luego recapitulando te entiende el por qué. En una de las investigaciones que yo tutoriaba con mis hijos, digo yo, con mis alumnos, que yo les decía a mis hijos, era precisamente como que los derechos de los trabajadores migrantes colombianos, las características de la población migrante X, Y, Z. Bueno, y ya tenía noción y yo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Ahí indagué cómo tenía que hacer una extensión de visa de turista, busqué el apoyo de alguien y comencé yo a indagar, pero yo misma busqué la documentación, yo misma esto, yo misma aquello. Alguien me ayudó a llenarla, pero ahí me comenzó la curiosidad pero en ese momento ahí no había decidido que me voy a quedar. Bueno, pido la extensión de estadía acá, pero luego llega un momento X donde mi hija estábamos en un cuarto, porque lamentablemente también dentro de todo ese proceso migratorio, también está el impacto del cambio de vida acá, de donde estábamos viviendo, pues de manera violenta. Un día nos dicen que nos tenemos que ir de la noche para la mañana, salimos corriendo a casa de una amiga de mi hija y bueno, ya estábamos en un cuarto X. Y bueno, mi hija de pronto recibe una llamada rara. A mí, mira este número y tal, y mira, piensan regresar, si se piensan regresar, lo que les puede pasar, y uy, qué horrible, y yo, muéstrame tu cara, y mi hija nomás me voltea el teléfono y tal, y yo dije, ese sí fue el momento donde dije, tenemos que pedir protección, porque
nos están esperando. Ya mi vecina me había dicho que rondaban por la casa las famosas motocicletas de los colectivos, que todo el mundo allá los identifica, pero ese sí fue el momento definitivo. Dije, no, yo allá no voy a volver porque ya es con mis hijas la mente. Ya, Claro, ya la persecución familiar continúa y ahí sí tomé la decisión. Y bueno, comencé a indagar con alguien y luego, bueno, entre esa persona yo iba contando lo que es mi historia, pero realmente ahí no tenía el 100% de la noción de cómo le iba a hacer. Aquí llegas perdida. Yo no sabía cómo le iba a hacer para que mis hijas estudiaran, si mis hijas podían estudiar o no, cómo iba a acceder a la salud. O sea, todo es nuevo y la gran barrera, el idioma, el inglés. Ese es el otro claro. detalle. Sí, y entonces a nivel migratorio, bueno, comencé mi historia, fueron como 5 hojas, algo así. Enviamos la solicitud de asilo y a mí me queda la curiosidad de cómo hacerlo. Sin embargo, no te digo que en ese momento yo misma guié, pero sí ayudé. El momento cumbre es cuando yo, luego que tengo eso que lo envié, la forma, sé que tenía que buscar a un abogado, porque aunque yo soy abogado, el sistema jurídico es completamente diferente. Y yo voy, y el abogado me dice, ok, esta es una de las mejores historias que he visto, incluso de paralegales. ¿Quién la hizo? Yo. Ay, la felicito, ok, perfecto. Entonces me explicó un poco cómo era, me fue, esto me fue haciendo como el clic, ok, entendiendo, me fue como que gustando la cosa. Sin embargo, bueno, el momento llega que llega mi entrevista de asilo y el abogado no se aparece. Este fue el gran día. El abogado se aparece, yo estoy sola defendiéndome con mis hijas. Bueno, Wow. fue Dios, fue mi formación, fue mi fortaleza, pero yo estuve 4 horas en esa entrevista preguntándome todos los hechos en detalle, quién te persigue, por qué es a ti o es a tu hermano. O sea, estaba nerviosa, no te lo confieso, pero creo que fue mi graduación, pero ese clic también que me hizo luego pensar, Dios mío, me pasó a mí, ¿cómo serán esas personas que no tienen ni la mínima noción de lo que van a hacer? Entonces, Exactamente. sí. Y tú me contabas que tú querías algún día trabajar como embajadora de tu país, de Venezuela. ¿Cómo fue cuando te dan ese título muy parecido, muy similar, que es de esos regalitos que Dios nos da y que te llaman la embajadora de tu comunidad? Cuéntanos un poquito de ese Bueno, proyecto. sí. Bueno, sí. En Venezuela yo inicialmente no quería ser abogada. Yo quería ser politóloga, porque yo dije que yo quería ser embajadora, ¿no? Eso era de joven. Pero bueno, las circunstancias de economía, X, T, me llevaron a estudiar abogacía porque era lo que en el momento pues lo tenía más a mano en cuanto a términos económicos y a términos porque la única universidad que lo dictaba eso en el estado donde yo estaba era una universidad privada y no teníamos los recursos como para eso. Bueno, igual la abogacía me gustó, pero las vueltas que da la vida cuando estoy en la universidad de profesora, obviamente yo ahí hice mi maestría porque siempre me ha gustado investigar, estudiar, estar informada, hice mi maestría y luego en esa misma universidad donde hice mi maestría, nos convocan que hay un doctorado en ciencias políticas, que si bien no es ciencia jurídica, yo sé que tiene íntima relación por la parte de lo que es la formación del Estado, derecho internacional. Y yo, bingo, no fui politóloga, pero voy a ser doctora en ciencias políticas. Sí, eso es la vuelta que da la vida. Y ahí entendí mucho más el sentido de lo que puede ser un politólogo, me motivó más a conocer lo que son las políticas públicas, la forma del Estado, los valores, en fin. Bueno, y tuve esa formación. Por eso yo. Y bueno, y ahora cuando me nombran acá, ¿no? Entonces era mi sueño. Yo, bueno, ya falta menos, decía yo. Ya soy doctora en ciencias políticas. Cuando llegando acá, circunstancias del destino, y yo te comentaba, sería Dios, porque una vez que mi esposo luego mi esposo viene para acá, hicimos las paces de alguna manera, llega para acá y bueno, llegando cae enfermo con una
anemia fuerte, se sentía débil, pero ni pendiente de lo que le estaba pasando, la hemoglobina le llegó a 4, casi se infarta, estuvo como 3, 4 días, una semana X hospitalizado, luego nuevamente, en fin. En ese proceso, yo estoy, nos dan unas listas de teléfono y tal, y unas planillas para el tema del seguro. Ni pendiente, no teníamos seguro, entonces le dieron una parte de asistencia médica, que llenaron la forma, en fin. Entonces alguien me llama para decirme, bueno, cómo un hispano, cómo mi esposo podía hacer para el tema de salud, que si no tenía seguro, la situación migratoria, X, Y, bueno, conversando y bueno, le explico esto, esto, esto. De pronto me dice, mira, ¿sabes qué? ¿Tú no quisieras participar en un programa? ¿Un programa de qué? No, que estamos buscando embajadores comunitarios que tengan esto, aquello, y bueno, sí, le digo yo sí. Sí, pero yo no manejo inglés. No, no importa. Ve una reunión a tal día, a tal hora y estamos. Pues sí, sorpresa, yo estoy en esa reunión y mi inglés todavía va mejorando. En ese momento estaba a nivel bajo. Sin embargo, no sé cómo me pude entender con esa persona y sí, entré al programa de los embajadores comunitarios y actualmente soy embajadora comunitaria de la comunidad hispana en la ciudad de Richmond. ¿Cómo se siente? Se siente maravilloso. Fíjate Dios, no está a este nivel ejecutivo que es un embajador de un país, pero sí se siente el poder representar lo que somos los hispanos, el trabajo, el apoyo, la empatía, la compasión, porque trabajamos directamente para ayudarlos, ¿no? Entonces se siente yo soy muy orgullosa de ser una embajadora comunitaria, de representar y poder ayudar a la comunidad hispana desde esta posición. Y es algo que me llegó Claro. del cielo, yo no tengo otra explicación, porque ese señor no lo conocía y de una llamada de salud a ser embajadora comunitaria, pues, ¿cómo me lo explico? Cuando decimos, como decimos en México, lo que te toca. Y lo que no, aunque te pongas, no te toca. Igualito te pasó. A ti te tocaba, es algo que venías a hacer y pues también el ayudar, porque después tienes ya tu empresa en donde ayudas en todos estos procesos. Quisiera que pues ahora sí te echaras el comercial, nos digas en qué puedes ayudar a todas estas latinas que anden ahí perdidas, porque como dices, uno llega a algún lado y no sabe ni para dónde correr. Sí, no, Entonces, sí. dinos. No, y antes de eso, bueno, te voy a hacer una anécdota, ¿no? Porque luego que yo aprendí, tanto mi parte de asilo, ¿no? Como que aprendí cómo mis hijas estudiaban, qué recursos de salud buscar, qué esto. Y luego que ahí, porque uno ahí, conecta con recursos a los hispanos y otras personas. Pero inicialmente, antes de ser embajadora, cuando yo aprendí cómo mi hija puede estudiar, cómo yo podía acceder a un sistema de salud, cómo mis hijas lo podían hacer. Pues yo a todo el mundo le quería ayudar. Y mis hijas me decían, mami, no le pregunte eso. Ajá, ya no sé qué, ya lo inscribiste en la escuela y ya metiste su asilo y ya tienes tu solicitud de empleo. O sea, yo era una vendedora, o sea, mentira, una conectora de naturaleza. O sea, y eso yo no estaba cobrando, simplemente estaba comentando. Pero sí, eso me ayudó. Y algo que me ayudó también, y sí vale el comercial y el reconocimiento a dos personas que me hicieron redescubrir este propósito, porque es algo que quizás lo llevo aquí muy adentro, pero cuando uno es migrante, tu vida te cambia internamente. O sea, parece que todo aquello, aunque lo viviste, no lo olvidas, pero lo tienes que guardar todo ese dolor, toda esa indignación, porque ahora tienes que guapear, como decimos nosotros, por tus hijas, por tu familia, tienes que echarle ganas acá. Entonces, bueno, yo estaba como que si mi futuro era simplemente limpiar baños, estar en restaurantes, que no podía esperar otra cosa, o sea, tú misma, tu mentalidad te va bajando lo que tú realmente eres. Entonces, bueno, en este camino también conseguí un programa que es Belkis Carrillo, una psicóloga que se llama, tiene una academia de psicoespacio. Bueno, con ella, por una circunstancia X, comencé a redescubrir mi propósito de vida.
cuál era mi pasión, a desempolvar esa pasión, que es enseñar, que es ayudar, a que claro, eso hizo el clic de transformación y eso me gusta porque ahora ese potencial que yo tenía de ayudar y que lo venía haciendo, de ayudar, de servir, lo estoy redescubriendo y es el servicio que brindo a través de Migrapaz. Todavía no es una empresa formal, espero el próximo año ya formalizarla, pero afortunadamente acá podemos prestar esos servicios sin necesidad de una negocio, una estructura jurídica. Y es lo que hago a través de Migrapaz. ¿Qué hago? Acompaño a los migrantes hispanos en sus procesos migratorios. ¿Cómo así? Les ayudo primero a entender cómo es el proceso migratorio en los Estados Unidos, a entender lo que a mí me hubiera gustado que me explicaran al llegar. Desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista migratorio, sino puedes acceder a escuelas, puedes acceder a esto, puedes acceder a aquello. Y también, pues, le facilito, pues, lo que es la preparación de formularios de asilo, permisos de trabajo, residencia permanente, ciudadanía, solicitudes que tienen que hacer al corte, en fin, y les explico ese proceso porque aquí es complejo. Nadie, claro. ayer casualmente, esta semana, repetí y la semana anterior, la masterclass que se llama La verdades de asilo después del TPS, porque hay una incertidumbre acá, sobre todo con los venezolanos, porque perdieron esta protección. Y me doy cuenta, pues, que a pesar de que hay información en las redes sociales, esa misma información trae confusión, ¿sí? Porque unos Ok, lo dan con el unos informan con el buen sentido de la información y hay muchos abogados buenos, muchos influencers, muchos creadores de contenido que dan información, sin embargo hay otros que lamentablemente parecen, no sé si lo hacen con el contenido amarillista, entonces hay una confusión, generan una confusión y las personas no saben qué hacer. Entonces, bueno, desde Migrapaz, primero la información clara, la información objetiva, no la información amarillista, sino la información que le puede ayudar a tomar las mejores decisiones. Y en esa información, mis servicios, como te decía, soy preparadora de formas migratorias. Aquí hice estudios de preparación de formas migratorias, tengo un diplomado en asistencia de procesos migratorios, hice un diplomado en derechos humanos porque eso lo explicaba ayer, el asilo es un derecho humano fundamental, no es solamente una fórmula, un formulario, entonces he hecho preparación de entrevistas de asilo, en fin. Así como me apasiona la migración, me apasiona la investigación y el estudio, entonces me he preparado para eso. Y bueno, en Servicio Migrapaz prestamos ese acompañamiento, por ese acompañamiento genuino, compasivo, claro, empático, porque me gusta ser tratada como me trataron, como a mí me gusta ser tratada, perdón, y porque ya viví esa experiencia de inmigración sola, sin orientación, y sé lo que se siente estar ahí. Como ya caminé por ahí, ya yo sé qué rutas deben tomar las personas, porque ya yo pasé el camino, ya me caí, ya caí en un hueco, ya tomé el bus equivocado, ya tomé la ruta equivocada, ya sé cómo es la ruta correcta. Entonces, bueno, eso es lo que hago desde el Servicio Migrapaz en las diferentes áreas que te dije, permiso de trabajo, asilo, residencia permanente, ajuste de estatus y también una persona que te puede dar información, ojo, que no es consejo legal, pero una información sobre qué simplemente, dónde claro, envió esta carta, dónde vio esta carta, dónde voy al colegio, es que si no tengo seguro, ¿qué hago? Eso lo hago y eso no tiene un costo. De verdad que mi meta a futuro es que Migrapaz, además de ser este servicio, se convierta en una fundación o una academia donde todos puedan entrar sin tener que pagar medio. Ahorita sí, ahorita lamentablemente, a veces incluso, pero he dado consultas gratis todo este tiempo. Ayer di una masterclass gratis, la semana pasada también, he dado asesoría de 10 minutos gratis y estoy en ese proceso. Por ejemplo, ahorita tengo ofreciendo un curso que se llama Tu caso, tu voz, tu historia migratoria, que es la declaración, que es la forma del asilo, donde les enseño el llenado de la forma I-589 español. También les enseño pues cómo estructurar su declaración de asilo de manera correcta, siguiendo los criterios de éxito que solicita UCE por un precio de, además le estoy dando 2 masterclass gratis, le estoy dando una asesoría posteriormente grupal de 60 minutos por $300, que
A mi juicio, bueno, y no es porque yo lo esté ofreciendo, es algo módico porque $300 te cobra un abogado por una consulta. Y yo estoy dándole un Claro, paquete de 4 sesiones gratis, prácticamente 4 sesiones, más las plantillas, más el chequeo, en fin, por ese precio. Entonces, bueno, pero no es el punto de Migrapaz, pero es la manera intermedia que conseguí, porque un abogado puede cobrarte por un caso de asilo 9.000, 10.000 dólares. Un preparador puede cobrarte entre 900 a $1.200 por tu casa de asilo, pero si una familia hay tres, ¿sí? ¿Qué hace? Entonces el punto exacto. intermedio que conseguí. Y bueno, igual aquí en Servicio Migrapaz ofrecemos, además de información educativa, pues también tenemos los servicios individuales, quien los quiera aprovechar, y también les doy tips, consejos migratorios. O sea, de verdad que aunque la Qué, gente dirá, no, que lo haces vendiendo, pero sí, obviamente porque necesitamos recursos para vivir, pero realmente no es claro, el mercantilismo el que me lleva a hacer esto, es la pasión por ayudar a través de la migración. Es claro, qué pasión por ayudar bonito, a la Sigrid. comunidad. Sí, sí. Yo cuando ayudo a mi Qué comunidad, bonito. cuando le estamos repartiendo comida, cuando estamos repartiendo flyer, cuando estamos en un evento, o sea, yo me siento en mi mundo, me siento en mi eje. Cuando estoy aquí, me siento en mi eje. Entonces, es más allá. Me pudieran quitar todo y yo igual siguiera haciendo esto. Qué bonito, qué bonita historia, qué bonito lo que haces. Eh, y claro, tu página va a crecer muchísimo más porque, sabes, cuando las cosas son hechas con amor y con esas ganas de ayudar, eso se multiplica. Y como Amén. dices, habrá cosas Amén. que, claro, tienes que cobrar porque se tiene que cobrar, pero creo que es un proyecto hermoso. Soy muy afortunada, la verdad, que hayas aceptado de darme esta entrevista para mi podcast y estoy segura que esto va a ayudar a muchísimas. Eh, por último, te quisiera pedir que si tú pudieras darles algún consejo a esas mujeres migrantes, ¿qué consejo tú les darías? A las mujeres, el mensaje que les doy primero, que recuerden de dónde venimos. Las hispanas somos valientes, emprendedoras, serviciales, fuertes. Que esto es lo primero que debemos conservar al llegar a los Estados Unidos. Segundo, recordar tu valor. Recordar que por ser migrante no significa que eres menos que otras aquí en los Estados Unidos. Tienes igual o tanto valor que cualquier persona. Tercero, buscar información clara, de fuentes claras, de fuentes correctas. Por ejemplo, iglesias, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, y no tengas miedo porque no tienes documentos o porque no hablas el idioma. Siempre vas a conseguir a alguien que hable el idioma, pero ahí vas a conseguir información para tomar decisiones, para que puedas seguir tu camino migratorio de forma correcta. Siéntanse empoderadas, busquen información. La información es la clave para eliminar cualquier incertidumbre, cualquier miedo. Vas a tener miedo, pero la información, el empoderamiento, recordar quién eres y por qué estás aquí, te va a ayudar a buscar el camino correcto. De mi parte, Sigrid Paz, Migra Paz, está a la orden para cualquier información, tengas dinero o no, que te pueda ayudar a hacer esta vida y esa seguridad migratoria que quieres para ti y para tu familia. Mis redes, @migrapaz.us o Sigrid del Rosario Paz, a través de Instagram me puedes conseguir, y obviamente voy a estar en el banco de datos que mi amiga Bright Call. En el proyecto de Bright Gold vamos a tener todos los datos de Sigrid. Ahí recuerden que en el directorio pueden encontrar por continente. Ella estará en el continente americano y pueden conseguir ahí todos los datos que ella nos proporcione. Se van a colocar ahí para que la puedan contactar en caso de que necesiten ayuda. Pues, Gracias, Sigrid, fue un gracias, de verdad que fue placer un placer también para tenerte mí. en este podcast. De verdad que sumamente agradecida por considerarme, por poder aportar y poder aportarme tú a mí, pues
ser parte de este maravilloso proyecto que sé que va a unir y va a brindar ayuda a muchas mujeres migrantes que desde las latitudes donde estén quieren, pues han tenido que obligatoriamente o voluntariamente, de cualquier forma, la migración, porque la migración es un paso difícil que si no se hace acompañada, pues lamentablemente no podemos avanzar. Y gracias de verdad por tu iniciativa. Ay, pues no, hombre, de nada, yo lo hago con mucho cariño para que todas estén informadas y para unir personas como tú con las demás, que tengan tu expertise y tu amor por ayudar a todas, porque recuerden que donde una florece, florecemos todas. Les doy las gracias por haber estado con nosotros en esta charla y les mando un abrazote hasta donde estén. Adiós.